ver, bueno, vamos a ver otro ejemplo de este tipo de posiciones. Pero aquí en la introducción les quiero comentar, por ejemplo, la India del Rey normal, donde las blancas ahí juegan. Alfonso Torres tiene prendida su cámara, su micrófono, por favor. Ok, como la variante de los 4 peones. Y por ejemplo, esta apertura, o este sistema que juega el blanco, por ejemplo, para explicarle a alguien que comienza es difícil, ¿verdad? Porque se le está permitiendo todo el control del centro. Yo, por ejemplo, creo para los chicos que apenas comienzan, yo les recomiendo aperturas como el gambito de dama que vamos a tratar el día de mañana, porque son aperturas para alguien que empieza más fáciles de comprender. ¿Por qué? Porque hay una lucha por el centro, se entienden más las jugadas, no a diferencia de este tipo de aperturas hipermodernas donde el negro le deja todo el control al blanco y después lo va a atacar, ¿verdad? Pero es un poquito más complicado entender esto, ¿no? Por ejemplo, un principiante nos pudiera preguntar, no que hay que luchar por el centro, mire, el blanco se quedó apoderado con los 4 peones de las casillas centrales, sí, pero realmente la explicación, como les digo, ya son aperturas que surgieron después, denominadas hipermodernas, donde se va a contraatacar ese centro. Después va a ser un E5 o un C5, se va a tratar de abrir esta diagonal y realmente son muy jugables, como la defensa Pirc, que es muy parecida, nada más con la diferencia que el peón de C no se avanza, ¿no? Por ejemplo, la defensa Pirc se hace igual, más bien es al revés, ¿no? Primero se hace con E4, D6, D4, caballo F6, caballo C3 y vean G6. Aquí las blancas también tienen la jugada F4, que se denomina el ataque austríaco. Como pueden ver, también aquí el negro lo permite, pero después va a empezar a atacar a estos peones, ¿sí? Entonces hay que comprender las ideas de este tipo de aperturas, que es aguantar atrás, pero después vamos a contraatacar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con... Aquí, como pueden ver, ya al hacer G6, el alfil va a ubicarles alfil G7. Y aquí vamos a ver E4, lo principal D6. Y aquí también surgen diferentes planes para las blancas. Uno de los planes que es muy tranquilo, o sea, no tan tranquilo, dependiendo del blanco, porque jugar F3 puede ser con la idea de atacar al flanco del rey, como en muchos casos se pudiera intentar alfil E3, dama D2 y mandar los peones a atacar al flanco del rey, que es un esquema muy interesante. Esta jugada se le denomina la variante Samis, que fue adoptada por el jugador Samis, ¿verdad? Entonces le quedó el nombre y contra F3 hay diferentes esquemas. Voy a comenzar la clase de hoy con el Samis, ¿verdad? Con F3, si ustedes se fijan, realmente si a un jugador me dice, ¿por qué me recomiendas si yo soy blancas y juego contra India del Rey? Realmente este esquema sí me hace fácil de entender y fácil de jugar. Realmente la idea pudiera ser alfil E3, dama D2, y si quieren pueden mandar sus peones atacar al rey, que normalmente el rey de las negras en la India del Rey se enroca corto, ¿verdad? Entonces se podría hacer un plan. Aquí, por ejemplo, lo normal es que el negro se enroque corto, alfil E3, y aquí Kasparov, vamos a ver más adelante una partida de Kasparov que juega E5 casi invariablemente, ya teniendo bastantes, muy buenos resultados, ¿verdad? La partida que vamos a ver es una partida que le dio la vuelta al mundo porque realmente se puede decir que aplastó al ex campeón mundial Karpov, ¿verdad? Pero esa es una de las líneas normales. Se puede aquí jugar con caballo G2, defendiendo el centro o cerrando el centro. Cuando ya se cierra el centro, aquí podemos ver cómo en muchas de este tipo de partidas de India del Rey se va a quedar así con el centro cerrado. ¿Y cuál va a ser la idea? Pues la idea de las negras va a ser quitar el caballo y tratar de hacer F5 y en algunos casos F4, y si el rey de las blancas, ojo, si el rey de las blancas se enroca corto, entonces pudieran hacer F4, G5 y mandar los peones para atacar a este rey. Y a contrario de las negras van a intentar hacer un C5, abrir la columna C y atacar por la columna C y al peón de D6 después de C5, ¿verdad? Que son los planes generales. Este tipo de estructuras cerradas, entonces tienen esa estrategia. Por ejemplo, aquí una jugada muy común pudiera ser caballo H5. ¿Para qué? Para inmediatamente jugar F5, ¿verdad? Más adelante vamos a ver esta partida. Yo les quiero mostrar otra de las jugadas que se hace mucho aquí es caballo a BD7, ¿verdad? Y entonces aquí las blancas pueden elegir entre caballo H3 y dama D2. Yo quiero comenzar con la jugada caballo H3. Tengo una buena experiencia con esta apertura donde yo jugué aquí E5. Voy a voltear el tablero para tener las negras de este lado y ver cómo sucedió la partida, ¿verdad? Al jugar E5 me hacen D5. Y aquí les quiero comentar que el mismo Kasparov, desde sus inicios, cuando era muy joven, tiene partidas muy brillantes con la India del Rey,
que les digo, yo les voy a mostrar algunas, pero básicamente les digo, él sacrificaba muchos peones con tal de abrir esta diagonal y en ocasiones para quedarse con la casilla central de 5. Por ejemplo, yo ya conocía este tipo de ideas y aquí jugué contra el gran maestro Matamoros, caballo H5. Aquí me juega G4, aparentemente estoy perdiendo tiempo. Si me regreso, pues realmente regalé 2 tiempos. ¿Por qué? Porque ahora le toca al blanco, ya tiene su jugada G4, ¿verdad? Pero aquí la idea no es regresar, sino es sacrificar un peón. Como pueden ver, es una apertura muy dinámica. Aquí yo entrego un peón, pero la idea es abrir la diagonal de este alfil, como pueden ver. Y buscar inmediatamente el contrajuego con F5, abriendo, tratando de abrir columnas, que este rey todavía está en el centro, ¿verdad? Entonces fíjense cómo mi rey ya está enrocado y el de las blancas, ¿no? La partida continuó caballo por F4, E por F4 y alfil por F4. Y aquí juego F5, que esta es la jugada correcta. Después en la teoría, la verdad yo lo hice F5 porque me pareció la más correcta. No conocía la teoría, pero después la teoría vi que muchos jugaban caballo E5, alfil E2 y contra F5 hubo alguien que se le ocurrió esta muy buena jugada, enroque corto. Y como pueden ver, en el momento que capture cualquier peón, la torre de F1 va a defender al alfil de F4, ¿verdad? Que la torre de F8 lo amenazaría al tomar, ¿verdad? Por eso yo creo que sí es muy importante jugar con el orden F5 para que no exista. Ahí no puede jugar alfil E2 porque le capturo y después la torre le está capturando el alfil en F4, ¿verdad? Esta partida se jugó en Cuba, en Bayamo, y vean cómo siguió. Me tomó en G, capturo con G por F5. Me hace dama D2 y ahora ya juego caballo a E5. Tengo peón de menos. Si dama H4 siempre tiene alfil G3, ¿eh? Entonces juego caballo E5 amenazando el doblete, juega alfil E2 y ahora le capturo en E4. Ya estoy abriendo también la columna F. Captura con caballo y ahora le desarrollo mi alfil. Fíjense cómo rápidamente ya movilicé todas mis piezas y solo tengo un peón de menos, pero estoy muy activo. Me hace caballo G3, que esta jugada quizás no sea muy buena, y aquí me permitió darle este golpe, caballo D3 jaque. ¿Sí? Donde tiene que tomar, si no le voy a capturar el alfil y voy a tener temas de descubierto, aparte que el peón de B2 también va a ser un punto de ataque. Entonces me tiene que tomar y aquí le capturo. Si dama por D3, torre por F4. Y ahí le estoy capturando el peón de C4. Se enroca largo y aquí movilizo mi dama. No quito todavía mi alfil. Si tomo el peón, pueden agarrarme mucho contrajuego. Realmente aquí no quiero inmediatamente recuperar mi peón. Voy a seguir atacando. Juego dama H4 amenazando al alfil. Y ahora ya me capturan y capturo torre por amenazando el peón de C4. Fíjense cómo aquí lo que yo no estoy buscando es material. Aquí podría tomar dama por jaque y después tratar de capturar el peón, pero lo que yo quiero es que todas mis piezas jueguen, que se desarrollen y tener más actividad. Juego torre por F4 y me juegan caballo 4. Traigo la otra torre amenazando el punto F3 y aquí realmente su caballo, se puede decir que está en una casilla sin expugnarlo, está muy bien, pero también mi alfil tiene una gran diagonal que presiona mucho, ¿verdad? Nada más hay que tener cuidado con un torre G1, hay que tener dispuesta la jugada rey H8, ¿verdad? Aquí defendió su peón, y entonces juego dama H5 para presionarlo, ¿verdad? Y también estoy buscando la casilla 5 en algún momento dado para atacar la diagonal, ¿verdad? Entonces aquí siguió torre G1, la profiláctica, antes de que tenga problemas con la clavada del alfil, me desclavo, rey H8, me juega torre G3, y ahora ya puedo movilizarme alfil, jugué alfil E5, me jugó caballo G5, que es un error, y aquí ya juego torre D4, ¿verdad? Y como pueden ver, en su lado derecho esta partida se jugó con un gran maestro ecuatoriano, Matamoros, contra Martín del Campo en Bayamo en 1989. ¿Sí? Este es un ejemplo con la línea de caballo H3. Voy a regresar un poco para que veamos las otras opciones en lugar de jugar el caballo H3, que esta posición es muy teórica. Después de caballo B7 también se puede jugar la jugada normal dama D2 y aquí las negras juegan C5, caballo G2, pudieran cerrar el centro. Si lo cierran, el blanco jugaría caballo E5, F4 no le tiene miedo porque siempre tiene el salto de caballo G4, ¿verdad? Si cierran, jugaría caballo E5 y aquí no puede sacar el caballo porque estoy tocando en C4. Y rápidamente voy a hacer E6 y capturar y buscar el torre E8, ¿verdad? Y realmente mi caballo ahí molesta un poco, pero también se ha jugado así, ¿verdad? Pero bueno, en la partida que les quiero mostrar, caballo G2 y A6. Enroque largo y dama 5. Con este esquema hay una partida muy interesante de Miguel Tal,
donde juega aquí le toca jugar a él, y después de rey B1, las blancas están planteando una amenaza a través de los rayos X que están sucediendo en la dama de D2 y en la de A5. Está amenazando quitar al caballo, y si el negro cambia damas, aquí tiene una jugada intermedia. Primero da jaque, el rey se tiene que mover y después captura a la dama, y lo que hace es ganar un peón y quedar en una posición con demasiada ventaja aparte del peón. Pero Miguel Tal ya tenía planeado un sacrificio de dama. Este sacrificio de dama yo lo he utilizado ya en 2 partidas de torneo. Una contra un joven de la UNAM apellidado Barragán, que él sí entró al sacrificio de dama, me fue muy bien, gané la partida. Y una contra el maestro FIDE Jorge Vega, que él no aceptó la dama, ¿verdad? Y vean cómo sigue. Después de caballo D5, vean lo bonito. Realmente el estilo de Miguel Tal siempre era entregar piezas por actividad. Y aquí me están comiendo la dama y hago caso omiso, la sacrifico y caballo por. Les comento, en el caso de la partida con el maestro FIDE Jorge Vega me tomó con el peón de C, pero quedó muy bien con mi mayoría de peones en el flanco de dama y ya no tengo ningún problema. Pero la partida de Miguel Tal continuó dama por, caballo por E3, torre C1 y caballo por C4. Son 2 piezas por la dama, pero tiene mucho dinamismo. Aquí le sacrificaron, vieron que el caballo tenía mucha presión, le sacrificaron calidad, juega caballo C1 y vea cómo se activa Miguel Tal. Inmediatamente ya está mirando a un punto débil y muy importante en la partida, que es el punto B2, ¿verdad? Y entonces en este momento, alfil por C4, y ahora atacamos ese alfil. Todavía no tenemos la necesidad de tomar alfil por D4. Y aquí cualquiera se pudiera preguntar, ¿por qué no alfil por D4, verdad? Pero realmente ese peón no se puede mover porque tenemos el toque en el punto B2. Y muchas veces, como se dice en el dicho que es muy famoso en el ajedrez, que es más dura la amenaza que la ejecución. En muchos casos realmente es así. Ahí siempre está amenazando tomar, pero está esperando el mejor momento para hacer esa captura. Primero juega caballo B6, le quitan al alfil y ahora ya captura. Y ahora ya está amenazando C4, quitando al alfil y siguiendo el ataque, ¿verdad? Le hicieron dama D2 y retira el alfil para que el peón de C lo pueda avanzar, ya que en este momento el alfil queda, si lo avanza quedaría en el aire, ¿verdad? Quedaría flotando. Entonces quita el alfil y ahora viene caballo 2. Ya avanza C4, alfil C2 y fíjense lo que hace Miguel Tal. Entrega un peón. Ahora avanza, ¿para qué? Para dejarle la casilla C4 a su caballo. Tiene, como les digo, tiene dama de menos por... Aquí ya tiene la dama, realmente ya no es por 2 piezas, ¿verdad? O sea, ya no es por 2 caballos, sino ya es por torre y pieza, ¿verdad? Torre y alfil. Pero va a agarrar un contrajuego. Le hicieron dama de 3, captura, y ese peón le va a dar el triunfo. El peón que queda en B2 aparentemente es un peón escudo, pero va a haber temas donde va a poder tratar de entrar a la casilla C1 con una torre y ver la forma de coronar, ¿verdad? Vino caballo D4 y sencillamente alfil D7, ¿para qué? Para darle a una de sus torres. Torre D1 y vean la armonía de sus piezas. Como pueden ver, ¿de qué le sirve la dama al blanco si realmente el negro no tiene ningún punto débil? ¿Sí? Ahora las negras se están apoderando del tablero a Juan caballo A4, amenazando caballo C3 jaque. Le tienen que tomar y después de alfil por jugar un caballo B3. Y aquí ya la posición está ganada. Miguel Tal ya vio el punto de contacto. Primero juega torre C3, dama por A6 y ya captura. Alfil por B3, peón por y se dobla. Ya realmente, como les decía, cuando logre llegar en el punto C1, el peón de B2, pues le va a dar el triunfo porque va a estar coronando. Ahora la jugada rey por B2 sería un error porque podríamos buscar el mate, pero mínimo tenemos un jaque al descubierto y con este jaque al descubierto estamos ganando la dama. Se tiene que quitar el jaque y después comemos a la dama, ¿verdad? Entonces la partida continuó de la siguiente manera. Fue peón por y torre C8. Jugó dama A3 y ya jugó jaque. Y aquí después de torre por, se rindieron. ¿Verdad? Es una partida de Bobovtsov contra Miguel Tal en 1958, que es otra forma de jugar esta variante del Sami, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ahora quiero mostrarles tantito. Bueno, vamos a ver la partida de una vez, la partida de Kasparov contra... Perdón, aquí tengo, es que me estorba esto. Kasparov contra Karpov, que es una partida fabulosa que le dio la vuelta al mundo, porque realmente jugó con una calidad Kasparov que le dejó todas las piezas prácticamente en la primera fila. Voy a voltear el tablero para volver a tener las negras, ¿verdad? Entonces tenemos D4, caballo F6 juega Kasparov, C4, G6, vamos a llegar al esquema Samish, se enroca corto, alfil E3 y después de caballo de G a E2,
juega C6, dama D2 y caballo B de 7. El blanco no quiere cerrar todavía el centro. Aquí sí se cierra, como les digo, ya después se puede capturar, después buscar caballo H5 y el negro F5, ¿eh? Pero aquí están aguantando las blancas tratando de no cerrar el centro. Kasparov juega A6 aguantando, ya le capturan, y aquí tal vez Karpov esperó a la captura con el peón, pero Kasparov juega lo más activo, no importándole que el peón de D6 pueda quedar débil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la dama y la torre están en la columna B, que está semiabierta, pero vean el contrajuego que va a crear Kasparov. Está amenazando caballo por C4. Obviamente dama por D6 sería un error grave. ¿Por qué? Porque se cambiarían las damas y caballo por C4. Tocando a la torre, tocando al alfil y hasta el punto B2, ¿verdad? Entonces sería un error grave. Por eso, después de caballo por C4, juega B3. Y fíjense cómo Kasparov juega activo, no se preocupa por su peón. Ahora hace B5, admiración. Obviamente, si torre por peón puede cambiar las damas, igual, o quitar la dama, igualmente tener presión, pero igualmente va a estar recuperando su peón en C4. Le capturan y en este momento ya le hacen dama por D6. Aquí ya tiene un peón de ventaja el blanco, pero ahora fíjense cómo juega. Juega el caballo de F6 a D7, abriendo, como les decía, fíjense cómo este alfil, sí, va a recobrar su actividad. Por eso les digo que normalmente en este tipo de aperturas se esperan las negras que aparentemente quedan un poco retrasadas en el dominio del centro, pero cuando se abre la posición, por ejemplo, este alfil en muchas de las aperturas es un alfil que causa muchísimo daño, como en la dragón, la piel, como les digo, en esta India del Rey, fíjense cómo siempre se trata de abrir esta diagonal para hacer daño, ¿verdad? Jugó caballo F7 y aquí le hicieron F4, atacando al caballo que no fue muy fuerte, aquí jugó muy enérgico B4, y aquí juega caballo B1. Fíjense cómo va replegándose sus piezas. Juega caballo G4, amenazando al alfil, viene alfil D4, cambia, ahora sí ya le neutralizaron los alfiles, pero ahora va a entrar con torre por A2. Y fíjense cómo ya activó la torre, capturando un peón, y tiene un juego bastante bueno. Le hicieron H3 y aquí tiene un C5 intermedio, amenazando a la dama y protegiendo su peón de B4. ¿Y qué es lo que está buscando? Pues ver que le dejen la casilla de 3, ¿verdad? Entonces la dama tiene que quedarse en la diagonal o jugar para evitar que el caballo vaya a E3. Entonces le hacen dama G1 y juega caballo a F6. Le hacen E5 y caballo a E4. Como pueden ver, nada más le hace falta al blanco que este caballo esté en C1 para que todas las piezas estén del blanco en la primera fila, ¿verdad? Todas las piezas, ya sean las no menos, exceptuando los peones, ¿verdad? Pero bueno, las piezas que existen y ahorita va a suceder eso. Juega primero H4 y vean, aquí juega Kasparov con mucha energía. Ahora va a pasar el peón de B. Juega C4 y aquí vean, aquí es donde se puede ver, se puede observar cómo todas las piezas del blanco están en la primera fila. Realmente yo creo que esta es una de las mejores partidas en toda la carrera de Kasparov. ¿Y contra quién, no? Contra uno de sus contendientes por la corona de campeonato mundial, el ex campeón mundial, Anatoly Karpov, ¿verdad? Aquí avanza el peón y fíjense cómo sacrifica la torre. O sea, le están amenazando la torre y no hace caso. Le capturan y ahora fíjense cómo va a buscar. Tiene esta jugada amenazando la torre y aquí realmente ya tiene muchos problemas. Mejor desarrolla la dama y Karpov lo que quiere es regresar un poco de material para dar un poco de desarrollo a sus piezas. Ya Kasparov recupera aquí material, le toman con el rey y ahora fíjense bien, caballo C5. Y como pueden ver, ya no tiene piezas de menos. Realmente lo único que tiene en este momento de menos sería un peón, ¿verdad? El blanco tiene 5 peones y las negras tienen 4. 2 caballos, alfil y alfil, torre y dama y dama. Pero vean cómo el alfil y la torre no están jugando. Entonces aquí el desarrollo y con todas las piezas de las negras van a amenazar muy fuerte este rey. Fíjense, aquí tiene que cambiar damas, no tiene una jugada para evitar o no tiene la casilla D2, el caballo D4 la domina, no tiene quien la defienda, esto es obligado y ahora juega rey C2. Y ahora fíjense bien en qué diagonal se puso. Cuando el alfil de C8 puede ir a F5, pues va a ser muy molesto. Por eso primero juega caballo a F2, amenazando a la torre y aquí se rindió. Y aquí se rinde Anatoly Karpov. Esta partida fue jugada en el torneo de Linares, España, en 1993, pero realmente fue una magnífica demostración por parte de Kasparov. Por ejemplo, si quita la torre, mueve la torre, va a haber jaque mate. A ver si alguien me quiere escribir, a ver si alguien quisiera escribir en el chat cómo juega Kasparov y da mate. Correcto, y vamos a irlo avanzando. Alfil F5.
Aquí tiene dos opciones, rey C1 y rey B2. Vamos a ver la primera. Si rey B1 se da un mate muy fácil. ¿Cómo daríamos mate ahí? Mate en dos movimientos. Torre de 1. Torre de 1, jaque, muy bien. Tiene que jugar rey B2. Torre por B1, jaque mate, ¿no? Torre por B1, jaque mate. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la otra a continuación. Y si el rey se va a B2, ¿cómo le damos mate en dos jugadas? Caballo de 3. No, porque te lo come con el alfil. Hay algo mejor. Torre de 2. No, porque está el caballo en B1 protegiendo la casilla de 2. Ah, cierto. A ver, mate en 2 también aquí, ¿eh? En dos movimientos. Caballo de 1. Caballo de 1 es la jugada correcta y el rey tiene 2 casillas. Se puede ir a 1 y ¿cómo recibe el mate? Caballo B3. Caballo B3, ¿verdad? Y si el rey Caballo B3. Y si se va a C1, ¿cómo le damos mate? Caballo de 3. Caballo por B3 igual. A cualquiera de las dos le da mate, ¿verdad? Ok, fíjense cómo esto fue con la variante Samis, que les digo que es una variante muy interesante, pero siempre Kasparov juega tan dinámico que siempre está buscando cómo, ¿sí? Cómo sacrificar, cómo entregar peones, ¿sí? Y realmente lo ha logrado en muchas de las partidas. Vamos a ver otra partida que jugó Kasparov contra Florin Georgiou. Fíjense cómo fue esta partida. Voy a volver a voltear ese tablero para tener las negras. Y esto es con una variante donde no le cierran el centro, ¿verdad? Y a continuación vamos a ver las variantes más, perdón, cuando ya les cierran, cuando no le sostienen con caballo G2 como jugó Karpov. Ahora juega C6, dama D2 y captura. Y ahora juega caballo BD7, caballo B2 y A6. Va a intentar hacer B5 y expandirse un poco por el flanco A, pero también, como les decía, también quitar el caballo de F6 para F5 es una idea muy buena y aquí ya lo hace. Caballo H5, alfil D3 y F5. Entonces tienen que conocer este tipo de estructuras, cómo se juega, ¿verdad? El contrajuego de las negras es romper. Tiene que buscar contrajuego. F5, el caballo regresa a E2 y ahora juega caballo a F6. Ven qué interesante posición de los caballos. Sí. ¿Qué pasa si le come el peón de E al peón de F5? Capturamos con el peón de G. Vamos a ver aquí, si el blanco captura, aquí el negro tiene que capturar con el peón, porque con la torre perdería material, ¿verdad? Pero hay ocasiones que está también posible, hay la posibilidad de tomar con el alfil, pero no es muy buena porque le deja la casilla 4 para el caballo, para el alfil. Es mejor tomar con el peón para que la casilla 4 no sea controlada por una pieza de las blancas, ¿eh? Pero aquí aguanta y juega caballo E2 y Kasparov juega caballo F6. Los caballos quedan de una manera muy curiosa, los dos en el flanco de rey, pero están evitando, por ejemplo, el G4, porque aquí tomaría peón por y caballo por G4, aparte el alfil también está. Y si hace un H3, pues crearía hueco, ¿no? A lo mejor contra un H3 posiblemente habría que analizar quizás un F4 y siempre quedan las casillas negras débiles, ¿verdad? Entonces fíjense cómo siguió. Después de caballo F6, jugó por F5, captura con el peón, como les había comentado, y ahorita van a ver lo que va a hacer Kasparov. Va a sacrificar un peón para abrir su diagonal. Fíjense lo que les decía, los temas siempre de Kasparov, buscar la actividad por medio de entrega de peones. ¿Para qué? Para activar sus piezas. Y miren qué bonita jugada hace. E4. Esta casilla la tiene controlada el blanco con sus dos caballos, con peón, con torre, con muchísimas, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, después de E4, cambia caballos, caballo por y captura peón por peón. Y obviamente no vamos a tomar en E4 para que una pieza de las blancas no tenga una casilla fuerte en el centro. Lo que va a hacer es F4. Y fíjense lo que logró otra vez, el mismo tema de abrir la diagonal. Y les digo, les recomiendo, no tenemos tiempo para analizar todas las partidas, pero les recomiendo que busquen partidas de Kasparov, de cuando era muy joven. Tiene partidas magistrales con India del Rey, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo siguió la partida. Alfil F2 y ahora evita que se enroque en largo. Y si H3, que es lo que propicia una debilidad en G3, ¿verdad?
Lo que quiso es hacer que el peón avanzara y ahora hay un huequito para posterior pudiera ser utilizado, ¿verdad? El G3 juega alfil de 7 en roque largo y ahora lo que quiere hacer es jugar su alfil en E5 para quizás dama F6 y entonces tener un control de la diagonal, un ataque en la diagonal, ¿verdad? Ok, rey B1 y juega dama F6, como les decía, esta jugada ya estaba cantada, ¿verdad? Juega alfil E2 amenazando al caballo y ahora juega caballo G3. ¿Por qué no le molesta el cambio? Porque realmente si alfil por caballo, ya no va a haber un alfil que pueda oponerse a la acción del alfil D5. Entonces Kasparov juega de una manera práctica. Dice, si alfil por caballo, peón por, y este alfil va a quedar ya una diagonal muy fuerte y no va a tener un contendiente que la pelee, porque, por ejemplo, en algún momento podía venir un alfil D4. ¿Para qué? Para neutralizar la acción de este alfil. Por eso aquí juega caballo G3 y no le preocupa el cambio. Alfil F3 le jugaron y ahora activa su torre a C8. Quitaron el caballo a E2 y ahora dama G6. Y aquí empieza a tener también temas con sacrificios en F3, el peón de G queda pasado. Y vean, aquí cambia y ahora aquí ataca la dama, ¿verdad? Dama a E3 y ahora regresa dama F6 tocando el punto B2. Dama D2 y torre C5. ¿Para qué? Para crear alguna amenaza como torre B5, alfil B5 y poco a poco vean cómo va molestando y desarrollando sus piezas. Le hicieron caballo B3, da un jaque, se quita el rey y ahora amenaza, maten el punto B2. Juega torre B1 y alfil E5. Vean ahora cómo las tres piezas están amenazando el punto débil de B2 y el objetivo. Y si, por ejemplo, hacemos una evaluación de la posición, que siempre en todo momento la evaluación, recuerden, eso se los comenté en las clases anteriores, la evaluación de la posición, o sea, saber quién está mejor y por qué, eso es lo que nos va a dar qué plan debemos tener. Y fíjense cómo, si hacemos una evaluación, la seguridad del rey, el rey blanco está muy mal, el rey blanco está muy mal y el rey negro no hay quien lo ataque. Si nos vamos a material, entonces podemos ver que el blanco tiene 6 peones. Ahí pueden ver, tiene 2, 4, 6 peones contra cuántos del negro. Contra 5. O sea, tiene un peón de ventaja, pero ¿de qué le sirve si su posición es totalmente pasiva? Si realmente tiene un punto y el rey está muy débil, ¿verdad? Que eso es lo importante del ajedrez, ¿verdad? Que el rey es el punto más importante. Yo puedo tener piezas de menos, pero si voy a dar mate, pues con eso gano, ¿verdad? Y aquí donde le puedo platicar rápido una anécdota, en algún torneo un alumno malamente, porque no se debe platicar en las partidas, yo me levanté tantito de mi partida y me dijo, profe, está perdido, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por perdido? ¿Por qué? Perdón. Me dice, es que lleva dos piezas de menos. Y ya no le dije nada. Cuando acabó la partida, le dijo, oye, no debes platicar entre partidas, pero bueno, ya que acabó, te voy a comentar y te voy a dar un consejo. La próxima vez que analices una posición, que evalúes una posición, no te fijes lo que está fuera del tablero. Fíjate lo que está pasando adentro. Él se fijó en 2 caballos que me habían comido, pero no se fijó que yo tenía una red de mate, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante la evaluación y es más importante lo que está pasando aquí a lo que está pasando fuera del tablero, que sí es cierto que hay un peón más de las negras que fue capturado, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Jugó caballo C1 y aquí ya viene una combinación, ¿verdad? Alfil por B2 jaque. Si toma con torre, vendría torre por C1 mate. Aquí es obligado, vean cómo, si llegase a capturar con la torre, esta jugada sería jaque mate. ¿Por qué? Porque la torre está clavada. Entonces tuvo que entregar la dama. Aquí juega dama por B2 y aquí juega dama por B2. ¿Por qué? Porque va a tener mate. Y aquí ya se rinde. Vamos a ver qué sucede. Tiene que jugar única torre por B2, torre por C1 jaque, se tiene que cubrir y aquí captura con jaque mate. Aquí, como podemos ver, otra variante Samis, pero también excelentemente jugada por Kasparov. Y ese es el consejo que les doy a los jugadores, a los entrenadores. Cuando tengan una apertura, hay que buscar cuáles son los jugadores más fuertes que juegan esa variante. Y hay que ver sus partidas típicas, ir teniendo. Yo, si le platicara, yo todavía tengo un cuaderno de hace muchísimos años donde y antes era muy difícil porque no teníamos computadora. Lo que teníamos que hacer era ver la forma de cómo imprimíamos, ir pegando en un cuaderno las partidas que íbamos recolectando, partidas típicas y de los maestros y demás. Y en verdad, ahora quiero hacerles un comentario. Yo recuerdo mucho que ese trabajo era un trabajo muy laborioso, que nos costaba mucho trabajo encontrar partidas, pero en ocasiones me he comparado con algunos alumnos que utilizan mucho la computadora y ven y tratan de abarcar mucho, pero no se les queda nada en su cerebro.
Y entonces y puede salir contraproducente que estudien en computadora si no saben utilizarla. Hay que utilizar el material rápido que nos da la computadora, pero hay que aterrizarlo como lo aterrizábamos hace muchos años, porque realmente es como se nos queda. Realmente aquí lo importante no es ver cuántas partidas puedes pasar en 1 hora, en 2 horas, según una sesión de entrenamiento, sino lo importante es qué es lo que se te quedó en tu cerebro. Por eso siempre es bueno hacer un autoexamen de a ver qué fue lo que vi, qué fue lo que aprendí, por ejemplo, al día siguiente, para ver si se te quedó. Si no se te quedó, entonces te estás entrenando mal. Aquí lo importante, les digo, es mejor ver poco conocimiento, pero que realmente que se te quede, a estar abarcando mucho, que en ocasiones por ahí había un jugador que recuerdo que presumía que veía 600 partidas diarias, y no lo dudo, se pueden ver hasta 1000 con la computadora, pero eso cualquiera lo hace. Lo importante no es hacer eso, sino qué es lo que le queda en su cerebro, qué es lo que aprendió, y cuando muchas veces no se trabaja bien con el uso de la tecnología puede traer un problema, ¿verdad? Entonces aquí el consejo es este. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar INDR, pues las cogí por fiche, después me fui a buscar, Kasparov la juega, pues partidas de Kasparov, Rakhtabov la juega, partidas de Rakhtabov, ir agarrando las mejores partidas de ellos y ir haciendo una colección de partidas típicas, y eso nos va a dar una gran idea. Bueno, vamos a pasar ya cuando las indias de rey realmente es el punto importantísimo, donde normalmente el blanco trata de sacar provecho y se dan unas partidas sumamente importantes. Vamos a ver una partida aquí la tengo, de Korchnoi contra Kasparov. Korchnoi, el terrible Korchnoi, un jugador muy tenaz, todavía muy grande, sigue participando en torneos con un gran nivel, contra Garry Kasparov. Fíjense, esta variante es una de las variantes, la variante clásica de la India de Rey, estos que jueguen con alfil E2 y caballo F3, y aquí jugar E5. Después de 5, enroque corto, y aquí juega caballo C6. Ya vamos a dar inicio a la conocida variante Mar del Plata, ¿verdad? Porque dicen que se jugó mucho y Grigori la utilizó mucho en un personal en Buenos Aires. Y entonces adoptó el nombre de Mar del Plata. Y después de esta posición se ha jugado muchísimo y hay muchísimas ideas para ambos jugadores. Aquí se juega caballo E7 y aquí, como les digo, vean cómo está la situación del centro ya cerrada, y aquí el contrajuego del blanco va a ser F5 y atacar a este rey mediante F5 y buscar a F4 y mandar los peones, y el negro por el flanco de dama. Y hay miles de partidas con la lucha, ¿verdad? El blanco tratando de llegar primero por el flanco dama, tratando de destrozar, y el negro jugando por el flanco de rey. Vamos a ver esta partida. Se jugó caballo a E1, que es una de las líneas. También existe caballo D2. También existe una jugada que se está haciendo muchísimo en estos días, B4. Yo recuerdo, les digo, me acuerdo hace muchos años, muchísimos años, que se supone que 4 era malo. ¿Por qué? Porque si la idea es hacer A5, aquí el negro tiene A5. Fíjense bien, y después de A5 parecía que como no puede sostener el peón de B4 porque capturo, y si captura pierde la torre, pero realmente después jugadores modernos encontraron que no hay problema con el A5, lo capturan, después de torre por juegan una 4, juegan alfil A3, alfil B4 y rompen otra vez en C5. O sea, pero también por eso les digo, cómo ha cambiado la teoría de las aperturas. Ahora el B4 ya hace muchos años se consideraba como dudoso, ahora es una de las jugadas escogidas por los jugadores más fuertes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver una de las líneas elegida por Korchnoi, que es una de las líneas más antiguas del Mar del Plata. Jugó caballo a E1 y viene caballo D7. Fíjense bien, normalmente este caballo después de F5 se regresa a F6 y luego ocupa la casilla 8 para proteger los puntos débiles de D6 y C7. Yo en alguna ocasión, hace muchos años, dije, bueno, ¿por qué el caballo va a D7? ¿Por qué no lo pongo en E8? Y mi rival jugó igual, como si no pasara nada, y realmente yo gané tiempo, porque ya no perdí tiempo si mi ataque llegó muy rápido. Que estos son los ataques típicos: hacer G5, luego colocar la torre en F7, el caballo en G6, ahorita lo vamos a ver, y alfil en F8. Y mi caballo ya no tuvo que maniobrar, pero después alguien me refutó. Y les digo, porque no había tanta teoría como la tenemos ahora. Cuando juego caballo E8, de pronto la refutación es hacer un F4. Y fíjense cómo este caballo ya no lucha por la casilla 5. Entonces, por eso se hace caballo D7, es para que vayamos comprendiendo el por qué cada movimiento. Como les decía, hay que entender, siempre que estudien jóvenes, hay que saber una explicación de cada movimiento. Y entonces, por eso el caballo tiene que ir a D7, porque si el blanco hace F4, pues entonces capturamos. Cuando capture, vean un casillón, una casilla
excepcional, una casilla bastante buena para ese caballo, ¿verdad? Entonces hay que entender por qué juega caballo D7, evita el F4. Bueno, viene alfil E3, F5 y F3. Y aquí entonces vean cómo va a ser la lucha. Aquí Kasparov cierra y va a empezar a atacar por el flanco. Y como ya les decía, el blanco va a jugar por el flanco dama. Viene caballo G6, caballo D3 y como les decía, ahora vuelve el caballo F6, C5 y H5. Y ahora viene una carrera de peones del negro por el flanco de rey y del blanco por el flanco de dama. Juega H3 y torre F7. La idea es jugar alfil F8 y llevar la torre a G7. Y aquí se equivoca el blanco. Dicen que este es un error. Aquí lo que recomendaban era tomar y torre C1, que estos son los caminos normales. Pero aquí Víctor Korchnoi quiso cerrar con la idea de si B6 hacia la 5. Y obviamente va a estar abriendo la columna y tener contrajuego, pero aquí Kasparov le hace una jugada con admiración que le detiene los peones del flanco de dama. Quizás esta jugada no la calculó Korchnoi, le hace a 5 deteniendo. Y ahora sí estoy amenazando B6. Si logro hacer B6, ya cierro el flanco de dama y en el flanco de rey quien tiene más chances es el negro. Por eso aquí la jugada es obligada a tratar de abrir el flanco dama para poder tener algunas amenazas, ¿verdad? Ahora juega B4, tiene que jugar por el flanco dama y fíjense cómo Kasparov dice ese alfil ya no tiene nada que hacer aquí. ¿Por qué? Porque la diagonal en la que está no está haciendo nada, ¿verdad? Y entonces en este momento lo regresa y juega. En esa diagonal no tiene nada que hacer. Kasparov lo que hace es lo regresa para poder luchar por el rompimiento. Ese peón no le preocupa, él va a atacar. Y ahí va el ataque de Kasparov. Ahora juega G4 y a caballo C6 la dama la traslada al flanco del rey. Más o menos se puede decir que neutralizó las acciones del blanco en el flanco de dama y ahora va a pasar al flanco del rey a atacar. Le capturan y ahora juega alfil G5 con qué idea de pasar su dama H6 y torre H7. Alfil F3, vean qué rápido, traslada sus piezas y ahora juega caballo H4. Porque igualmente el rey que quiere escapar, aquí le hicieron alfil por H4, alfil por, y ahora amenaza a la torre, hicieron G5 para tratar de desviar, porque ahí desvía el alfil a la dama. Kasparov prefiere desviar a la dama de la columna H, pero sigue presionando, y ahora juega caballo G4, torre B1 y alfil G3. Vean cuál es el tema de hacer torre H7 y existe el tema del sacrificio en H1, ¿verdad? Ok, juegan dama D7 y ahora viene dama H4. Ya el rey F1 no existe por dama a H1 mata. Y aquí prácticamente aquí se rinde. Realmente aquí ya no tiene cómo defenderse. Por ejemplo, alguien se mencionaba que si quitaba la torre, por ejemplo, para darle un respiro al rey, el negro se la quita con caballo F3, para que no tenga la casilla F1. Y después está amenazando dama H2 y con esto se termina la partida. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de Kasparov que le gana una partida muy interesante a un gran maestro holandés, Piquet, ¿verdad? Vamos a... Y realmente es con los mismos planteamientos. Sí, fíjense cómo es una lucha. Y realmente esta es la esencia y lo más complicado que tiene la India del Rey. Veamos otra vez el esquema. Ahora fue, vean, en la variante Mar del Plata, caballo E1, caballo D7, alfil E3 y F5. F3, ahora, pero no va a ser el error de Korchnoi, que Korchnoi hizo un C6 que le ayudó mucho al negro, ¿verdad? Viene alfil F2 y viene el mismo planteamiento. Ahora fíjense bien que Korchnoi jugó con A4 y Piquet elige la jugada B4, pero siempre por el flanco dama. Viene caballo F6, quieren hacer G4 y ahora traslada el caballo a G6. Le capturan como recomendaban y torre C1. Torre a F7, A4 y alfil F8. Vean cómo ese alfil, aparte de proteger al punto D6, también está habilitando a la torre para que pueda colocarse en G7 o en su defecto H7 después del avance del peón para atacar, ¿verdad? Pero son las posiciones típicas. A5, alfil D7 y ahora aquí le juegan caballo B5, que quiso atacar muy rápido. Dicen que aquí rey H1, hubieran jugado de una manera profiláctica antes de que lo atacaran al blanco, un rey H1 para tener más espacio y poder, por ejemplo, cuando el peón de G5 llegase a G3, tener una jugada como alfil G1 y no abrir. Hicieron caballo B5 y viene G4 inmediatamente. Viene caballo C7 y esta es una jugada típica. ¿Qué es lo que busca? Jugar caballo E6, quitar al alfil de casillas blancas, que es sumamente importante,
en estas líneas, pero Kasparov obviamente permitió que el caballo fuera C7 porque quiere sacrificar material y abrir la posición. Y ahora juega G3. Vean lo que sucede. Y aquí dicen que era mejor jugar H por G3, aceptar el peón, y Kasparov iba a jugar caballo H5 y después con la idea de caballo quedar con la casilla F4 para un caballo. Pero aquí Piquet después de G3 se fue por el material, le hacen caballo por A8 y fíjense que la idea de Kasparov no es comerse al alfil, y vean lo que juega, caballo H5. Lo que quiere es hacer dama H4 y dar mate en H2. Y si después de dama H4 le hacen H3, sacrificar el alfil. O sea, vean cómo cuando se tiene un objetivo de ataque contra el rey enemigo, el material pasa a segundo o tercer término. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es mate. Con las piezas que tengo, voy a buscar el mate. Y vean cómo el blanco está con sus piezas atrás y un poco encerrado. El rey no puede salir fácil, ¿verdad? Entonces, tuvo que ver, ahora juega rey H1, una jugada que tenía que haber hecho antes, y entonces ya le capturan, pero va a haber temas de sacrificios en G3. Hace torre por, y vean qué interesante juega. Caballo, G3 jaque, sacrificando una pieza. Pero si peón por, pues va a tomar con el peón y amenaza dama H4 con temas de mate, ¿verdad? Por eso tiene que jugar aquí rey G1, y entonces ya captura el caballo, y vean cómo todavía, aunque la dama no pase rápido a la casilla H4, sigue sacrificando el caballo de G3. Sí, entonces aquí juega alfil C4 e inmediatamente, fíjense, toda se da el lujo de parar el contrajuego en el flanco de dama. Juega A6. A ver, ¿quién me puede decir para qué? Y realmente no es tanto para controlar el avance de los peones, sino tiene una idea muy sencilla. Esa jugada 6, ¿para qué creen que la hizo? Para el alfil B5 no. No tanto para eso, no, más bien fíjense, está buscando la casilla. Diagonal. Exactamente, está buscando la casilla A7. Vean cómo no tiene una pieza de las blancas que pueda llegar a controlar. Quiere jugar dama A7. Le hicieron le hicieron dama D3 y juega dama A7. Aquí le jugaron B5, cambió, hizo alfil por peor. Y aquí, fíjense, la gran jugada que hace. La torre está defendida por el rey y yo creo que esta jugada no la vio el blanco. Una jugada muy bonita. Yo recuerdo que hace mucho tiempo vi esta partida, ya que esta partida se jugó hace muchos años, y la jugada caballo H1 muy hermosa, ¿no? Llevar el caballo a un rincón del tablero y miren la belleza. Aquí se rindió el gran maestro Piquet. Les digo que es un gran maestro holandés. Yo tuve la oportunidad de, bueno, no jugué contra él, pero sí estar en los dos campeonatos mundiales juveniles que me tocó participar. Este gran maestro holandés participó, ¿verdad? Pero miren qué jugada. Yo pienso sinceramente que este movimiento no lo vio el blanco, ¿no? Como que es una jugada un poco rara, y en verdad yo no había visto un caballo H1 para ganar, por ejemplo, en este caso, el material como lo va a ganar en este momento, ¿no? Una jugada muy hermosa, alejando al rey, y después de dama por F2, pues ya queda con una ventaja decisiva, ¿verdad? Y queda con ataque y demás. Aquí fue donde se rindió. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo que nos queda, déjenme checar aquí, aquí tenemos. Un segundito, aquí está la India del Rey. Ok. Después vamos a ver cómo juega con el fianchetto, ¿verdad? Que el fianchetto, como les decía, cuando el blanco juega con fianchetto, fíjense también cómo juega Kasparov, partidas, y vean cómo lo hace. Permítanme un segundito, esta no es. Sí, adelante. En todas las de India de Rey se hace fianchetto. Sí, claro, el fianchetto es lo que le da el nombre. Eso es lo que le da el nombre, ¿eh? El fianchetto. Si no hiciera fianchetto, entonces no sería India de Rey. Por eso les digo, realmente cuando se hace G6 es lo que le da el nombre a la defensa. Ok, vamos a ver una partida de Kasparov contra la línea del fianchetto, jugando contra el fianchetto. Fíjense, esta es una línea posicional. Los jugadores posicionales juegan mucho este tipo de esquemas, ¿verdad? Y entonces ahora fíjense cómo el blanco también se fianchetó, hizo también una especie
de copiar en el aspecto del fianchetto, pero bueno, sigue siendo India de rey. Mañana vamos a ver también este esquema, y fíjense, lo curioso es que si el peón de las blancas llega a D4, es India de rey, y si el peón está en D3, o sea, el blanco juega D3, está considerada como inglés. Para que me entiendan, cuando el peón se logra D4, viene siendo y estudiada en la enciclopedia como defensa India de rey, y cuando está el D3, entonces es inglés. Bueno, vamos a ver, aquí jugó la línea con caballo BD7. A mí me gusta mucho con caballo C6 también, ¿verdad? Pero bueno, Kasparov juega caballo BD7, caballo C3, y él rompe igual en el centro. Le hacen dama C2 y juega su planteamiento C6. Torre D1, juega dama E7, y como se fijan, parece muy sólido el esquema, y ahora captura en el centro. A él le gusta mucho la actividad. Queda su peón retrasado en D6, pero está abriendo la columna E, y es el tipo de juego que a él le gusta. Ahora juega su torre en la columna E, que ya es la columna semiabierta, y ahora su caballo en C5. Hace E3 y ahora juega A5, que esta es una jugada típica. ¿Para qué? Para que no le expulsen al caballo con el peón. Juega A5, pero son jugadas típicas de India de rey. El blanco va a tratar en algún momento dado expulsarlo, porque ese caballo en C5 está muy bien. Y ahora fíjense el ataque en el flanco de rey. Kasparov juega H5, quiere llegar a debilitar el flanco de rey. Le hacen B4, ¿no? Y ahora cambia sencillamente su caballo a E4. El blanco sigue por el flanco de dama, las negras juegan aquí profiláctico, antes de que me abran yo voy a tener sobreprotegido el peón, ¿verdad? Torre de AC1 y viene ahora Kasparov. Fíjense el dinamismo que le impregna a todas sus partidas. Le hacen A4, que esa es una jugada dudosa, decían que era mejor cambiar piezas, pero al hacer E4 ya le capturan y ahora va a sacrificar una pieza. Y les digo, él realmente, como pueden ver, ahora sacrifica el caballo por el punto F2, pero el otro caballo va a saltar a G4 y el punto E3. Es un sacrificio típico para poder debilitar los peones del flanco de rey, ¿verdad? Aquí jugó dama por F2 y viene caballo G4. Hace dama F3, aquí recomendaban mejor dama D2. Pero bueno, jugó dama F3 y aquí le hace caballo por E3. Vean cómo recuperó unos peones, pero sacrificó una pieza. Tiene 3 piezas menores y el blanco 4. Le hicieron torre E1 y entonces aquí ya captura a este caballo. Pero vean aquí como pueden ver, que quizás aquí lo que recomiendan posiblemente es una jugada como B por C6, torre D3, pero a torre 1 captura y la idea es que quiere comerse el alfil, ¿verdad? Ahora hace caballo D5 para que el alfil de B2 capture el D4. Está buscar actividad. Y aquí juega, fíjense bien, caballo G4, admiración. Yo creo que este jaque, esta jugada no la valoró el blanco, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Capturando con la dama la torre D1. Dio un jaque al descubierto, tienen que tomar y entonces entrega la dama y después de esta posición tiene que cubrirse con el alfil y vean, captura al caballo. Y queda en una posición 2 torres por la dama, pero sumamente activo, ¿verdad? Tomó con dama y no le preocupa el peón de D6, lo que quiere es atacar, ¿verdad? Aquí le hicieron alfil F2, primero ataca a la dama, dama por B7 y ahora juega torre C1. Estamos amenazando alfil por C4, que el alfil de F1 está clavado. Juega dama C6, pues torre C8. Dama E4 y torre por C4, aprovechando que el alfil está clavado. No toma con alfil porque perdería el caballo. Así sigue presionando. Le dieron jaque, rey H7, donde no hay diagonal para que le sigan dando más jaque, y hace B6. Y entonces ahora juega torre B4 amenazando torre B1 y controlando el avance del peón, ¿verdad? Y aquí jugó dama por A5, se dobla en la primera y después de rey G2 me prefiere comerse el alfil de F2, ¿verdad? Y en este caso está perdiendo los 2 alfiles y hay temas de mate y abandona Yantima. ¿Sí, joven? Bueno, voy a mostrarles una última partida y es una partida que realmente para mí es una partida que tengo un gran recuerdo, ya que fue jugada en uno de los campeonatos mundiales juveniles y realmente es muy bonita. Y ella también tiene que ver con las líneas de fianchetto. Aquí se los puse en la introducción, la dejé para el final y es con las líneas donde las blancas juegan con caballo a F3, roque corto G3, D6 y yo aquí me gusta, como les digo, en lugar de caballo BD7, jugar el caballo a C6. Y después de enroque corto, hay una idea que le copié a Miguel Tal, que es en todo tipo de India de rey, ir a amenazar el caballo de F3 con alfil G4. Ya sea con las otras variantes que vimos o con la variante del fianchetto, ¿verdad? Y aquí me juegan D5, caballo A5, caballo D2 y aquí C5, ¿verdad? Como les digo,
el caballo aparentemente está en, bueno, no está, está en la banda, aparentemente está muy mal, pero no es cierto porque presiona y va a presionar con el avance de los peones. Como les digo, en apertura cerrada, semicerrada, se pueden dar el lujo en ocasiones de hacer jugadas que en el juego abierto no se permite, porque un caballo en la banda en un juego abierto pues queda bastante mal, ¿verdad? Solo en casos muy raros, como en la variante de los dos caballos y alguna que otra variante, el caballo A5 es bueno, ¿verdad? Se juega H3, alfil D7, dama C2 y aquí juego E5. Esta partida fue contra un jugador muy fuerte llamado Rey de Israel, muy fuerte. Me juega E4 y vean, el otro caballo a la otra banda. Fíjense ahora cómo después de B3 yo voy a tratar de abrir las columnas, sigo con las mismas ideas de India de Rey, me capturan y hacen alfil B2. Ahora necesito abrir otra columna, juego A6 para hacer B5. B1 y hago B5. Me hacen rey H2 y ahora tengo que colocar mis torres en columnas abiertas. Abro la columna e inmediatamente hago torre B8. Juega caballo B1. Aquí realmente tiene poco lugares para sus piezas. Al jugar caballo B1 me da la opción de hacer un alfil A4 para que si me lo captura le comería el alfil de B2, que es un alfil muy importante. Y si me llego a capturar este alfil no va a tener quien luche en esta diagonal, que sabemos que es la diagonal importante en la India de Rey. Juega dama C1 y fíjense ahora lo curioso de las piezas negras. Ahora viene alfil H6 y miren mis caballos y miren las torres, ¿sí? Ambos están en las bandas, pero están ejerciendo una presión terrible. Y en realidad les digo, no siempre las piezas en las bandas están mal. Este es un claro ejemplo, ¿sí? Hace poquito vi, por ahí tengo una foto de Carlsen, me gusta mucho porque una vez hizo un comentario sobre los clásicos que dice que, y me gustó mucho el comentario, le digo a los alumnos, a ver si a Carlsen sí le hacen caso, y hace poquito le escribió que dice que solo los grandes jugadores saben cuándo romper la regla. Yo no les digo en broma como que, pero sí en general hay ocasiones en que se rompen las reglas de no dirigir las piezas hacia el centro, como en este caso, el alfil sí está dirigiendo hacia el centro, pero están en las bandas, ambos alfiles, pero fíjense cómo el caballo está clavado, no puede mover piezas. Y en algún caso estaré amenazando a algún posible caballo por C4, porque este caballo está clavado y la dama está sobrecargada, protegiendo al caballo, protegiendo al alfil. Entonces ahí tengo muchos temas. Y esta partida fue muy bonita, y les digo, fue en ese Mundial Juvenil de 1987, donde la verdad yo creo que fue mi mejor torneo, por la calidad de mis rivales y en general, considero que tal vez sea mi mejor torneo que haya tenido en mi carrera, ¿verdad? Ahí juego torre F7 para activar la torre, poner en la otra columna semiabierta. Juega alfil C3 amenazando a ese caballo y ahí aparentemente él está buscando. ¿No se escucha? Bueno. Sí, se escucha. No, sí se escucha. Sí, se escucha. Deben haber problemas en la computadora de... Correcto. Fíjense cómo ahora mi torre de B ya tiene una columna. Ahora voy a buscar con otra torre la otra columna. Hago torre G7 y esta posición, qué curioso. Vean mis torres. Una la B, la columna abierta, la única que hay. La otra en la columna semiabierta. Y él me está amenazando al caballo de A5. Eso se llama una sobrecarga para mi dama. Y ahora fíjense lo que me juega. Qué curioso. Sus dos alfiles amenazando a mis dos caballos que están en las bandas. Pero como no tiene espacio, aquí voy a hacer una combinación muy bonita, que en verdad recuerdo mucho que yo estaba en las primeras mesas, era arriba de un teatro, y varios de los grandes maestros muy fuertes que venían con los rusos, con los jugadores. Recuerdo que después de que acabó la partida, porque la ganó muy bonito con sacrificios, bueno, es un recuerdo que tengo, ¿verdad? Se levantaban para saludar, realmente la partida es muy bella, ¿no? Aquí sacrifico el caballo, fíjense, lo captura y hago alfil por F4 jaque. Juega rey H1 e inmediatamente traslado la dama. Vean cómo, lo que les comentaba, cuando estamos con un objetivo de atacar al rey enemigo, ¿qué importa? Las piezas. Aquí estoy entregando otra pieza, pero obviamente estoy dando mate. Y aquí después de alfil G2, hago una jugada que aparentemente es sencilla, pero es una jugada que trae un veneno bastante importante. Hago rey H8 y me juega caballo F3, con la idea de tratar de atacar a la dama y demás, y aquí es donde viene el sacrificio de dama. Y aquí juego torre por G2. A ver, ¿quién me dice cuál sería el mate si me capturan la dama? Torre H2 y después torre G8. Exactamente. Aquí H2. rey G1 y entro con la otra torre, se tiene que cubrir con el caballo y mate.
Fíjense bien, esta jugada me gustó muchísimo, el rey H8 ya tenía esa idea. Entonces, en este momento me tiene que sacrificar la dama, porque ya le estoy haciendo dama por H3. Así fue la partida, me hizo dama por, y en este momento juego por F4. Fíjense que todavía no puede comerse la torre, porque le hago torre G8, jaque, tiene que jugar rey H1, dama por F3, jaque, y dama G2 mate. Entonces está bien perdido. Aquí me jugó torre 3. A ver, ¿quién me dice con qué jugada hice que se rindiera mi rival? Juegan las negras y van a incrementar su ventaja. Torre G8. Torre B, G8. Torre Hay una que ya la dijeron por ahí, torre por F2, la acabo de oír. Fíjense cómo, qué curioso, normalmente en los libros se habla de la debilidad de la octava, de la séptima, en este caso la primera y la segunda, pero aquí vean cuántas piezas tiene el blanco en la tercera fila. Entonces en el momento de hacerle torre por F2, le estoy capturando la torre, esta torre, entonces aquí sí, ahí se rindió, porque si me captura, le voy a tomar la torre D3 y ahora vean qué gran debilidad tiene por toda la tercera fila. Tiene una cantidad de piezas que obviamente me voy a comer alguna y ya quedo con ventaja decisiva, ¿verdad? Entonces fíjense bien, la jugada que ustedes dicen torre a G8 pudiera ser, pero con esta realmente ya me apodero, voy a ganarle mucho material y quedo con una ventaja decisiva, ¿verdad? Esta jugada fue, y a la postre fue la que lo hizo rendir, ¿verdad? En el momento que hice torre por F2, ya se rindió. Miren, aquí está la partida. Déjenme mostrar. Igualmente les digo, esa partida se la voy a poner, por aquí viene, ¿no? Rechlis contra Martín del Campo en Bayo en 1987, ¿sí? Bueno, vamos a ver otra partida de un gran maestro con esta misma línea, ¿sí? Y vean cómo, él sin sacar el alfil, pero realmente también es una partida muy hermosa. Fíjense cómo, la mía es con alfil G4, y la de él es, la idea es la misma, pero sin desarrollar el alfil, que realmente no tiene mucha importancia, porque el punto de H3 cuando me lo hacen, en ocasiones al blanco no le sirve de nada, ¿verdad? Y vean cómo es lo mismo que yo hice, más bien yo le copié, ¿verdad? Pero bueno, ahí se están repitiendo las ideas. Realmente yo, aunque esta partida igual tiene las mismas ideas, pero realmente vean esta jugada. Ahora él hace alfil H6. El alfil lo cambia de diagonal y quiere atacar al caballo que protege el importante punto C4. Aquí como podemos ver, este es el objetivo de ataque del negro. Está amenazando alfil por y peón por peón. Entonces aquí juegan F4 y aquí juega peón por peón, captura y luego E5 para tratar de abrir la diagonal. Ahora también si toma, entonces pudiese llegar a venir un alfil por o también una intermedia, caballo G4, amenazando doblete, amenazando jaque y también alfil por caballo y a dama por caballo por C4. Por eso en este momento tiene que tomar al paso y captura el paso y viene alfil por E6. Vino caballo D5 y aquí viene un sacrificio sumamente interesante y como les digo, es algo típico. En muchas partidas de esta variante se entrega la torre por este alfil. ¿Para qué? Como les digo, vean cómo después de dama por, el alfil regresa y este es el alfil de la India del rey. Como les digo, este es el alfil que es una de las piezas que realmente siempre se trata de activar, siempre se trata de que juegue, y aquí sacrificó calidad para que ese alfil jugara, ¿verdad? Vino dama A3 y entonces le quita la defensa al caballo de D5, ahí se come un peón, captura y toma ahora caballo por, amenazando, ahora quita la torre y ahora vean cómo empieza a maniobrar con sus piezas y ahora se apodera del centro, ¿verdad? Se hace una profiláctica, rey H1 y viene otra vez el sacrificio de dama, que es típico en este tipo de partidas. Este es un sacrificio con la idea de, aparte de tener la actividad en la columna, el peón de C4 va a ser un peón que va a avanzar y va a tratar de coronar, va a tener posibilidades tácticas de coronar y es un peón sumamente peligroso. Le capturan, capturó, hace dama A5 y vean la actividad, torre a D2. Captura dama por peón y tiene la jugada caballo por A2 y ahora ya está planeando el caminito para el peón de C, ¿verdad? Juega torre B1 y ahora esta jugada muy interesante donde dice que tiene clara ventaja el negro, impidiendo que la torre juegue. Viene G4 y juega ya C3. Dama E5, intentando que Acedo tomar, o sea, entregar la torre por el peón y el alfil. Pero es poco, aquí hace un H5 muy fuerte, se está dando respiros para que no haya perpetuos ni nada. Cuando le capturan ya hace C2, pero ya no va a haber los jaques. ¿Por qué? Porque ahora este jaque tiene el rey H7.
y el rey ya no va a haber perpetuos, captura con el peón, tiene la casilla H6, ahí quita la torre. Fíjense lo importante, si ahora juega dama por, aquí el blanco gana con torre de 1 jaque. Si juega torre por torre, le van a dar mate a las blancas, ¿verdad? Tienen que cubrirse con el alfil y dama por mate. Entonces realmente ya queda totalmente perdido, ¿va? Y si a torre jaque se cubre con alfil para que no pase lo que ya vimos, entonces aquí le pueden coronar una dama y ya queda con muchísimo material de ventaja. También queda ya con una posición ganada, ¿verdad? Entonces, en este momento, después de peón por peón y que juega torre F1, le hacen dama, captura y viene caballo por con ventaja decisiva. Ya la partida está, no, realmente ya está decidida, tiene 3 piezas por la dama, nada más tiene que jugar con cuidado. Aquí cometió un error, dicen que se ganaba muy fácil con torre jaque y regresar tan sencillamente con eso libraba sus piezas, ¿verdad? Pero bueno, una pequeña imprecisión y en ocasiones es por apuro de tiempo que intercambiaron aquí un poco, ¿verdad? Ya hace torre por y en el momento después de dama por la partida fue tablas, ¿verdad? Aquí lo que les quiero mencionar, vamos a ver, en este caso, después de todo esto que sucedió, un pequeño error y fue tablas. Es una partida de Botkiewicz contra el gran maestro Marín, ¿verdad? Es una partida jugada en 1990, donde podemos ver igual, pero aquí se puede ver, vean cómo el dinamismo, las ideas, y aquí realmente el consejo es siempre hay que estar estudiando las partidas típicas, hay que tomar los modelos, hay que tomar a Kasparov, los jugadores más fuertes, e ir seleccionando y teniendo un archivo, decir, estas son mis partidas claves y mis partidas típicas, y van a ver cómo en verdad eso ayuda muchísimo para el estudio de las aperturas, ¿sí? Bueno, jóvenes, realmente con esta partida termino la clase y vamos a dar unos minutos para si tienen alguna pregunta.